Le invito a cerrar los ojos durante unos segundos. Intente recordar el olor a cera recién echada en el pasillo, o el crujido de la madera de aquel mueble viejo que presidía el salón de sus abuelos. Escuche en su memoria el eco metálico de un reloj de péndulo marcando las horas en el silencio de la tarde. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo muy especial. Vamos a cruzar el umbral de las casas de la España de los años 60 y 70. Aquellas casas donde crecimos, donde aprendimos a compartir y donde cada pequeño objeto tenía un significado profundo. En este vídeo repasaremos 20 detalles inolvidables que formaban parte de nuestro día a día y que, sin darnos cuenta, hemos perdido para siempre. Le aseguro que cada recuerdo despertará en usted una sonrisa, pero le pido que se quede hasta el final, porque el último objeto del que hablaremos guarda el tesoro más grande y conmovedor de nuestra memoria familiar. Para entender cómo vivíamos, primero hay que recordar cómo fluía el tiempo entonces. En 1960, el tiempo parecía moverse mucho más despacio. No había prisas constantes, ni notificaciones interrumpiendo cada minuto de nuestras vidas. Había que saber esperar. Esperábamos la carta del cartero, esperábamos a que el televisor se calentara para mostrar la imagen, y esperábamos toda la semana para disfrutar del postre especial del domingo. A menudo se dice que aquellos eran tiempos de escasez, y es cierto que no teníamos la abundancia material de hoy en día. Sin embargo, afirmar que vivíamos de forma más pobre sería un error monumental. Nuestra vida emocional y social era inmensamente rica. Las casas no estaban diseñadas para el aislamiento individual, sino para la convivencia absoluta. El salón, o incluso la cocina, eran auténticos santuarios de la conversación humana. No mirábamos a una pantalla, nos mirábamos a los ojos. Cada esfuerzo físico en el hogar, cada tarea que requería paciencia, era una excusa para colaborar, para hablar y para sentirnos parte de algo más grande. Por eso, recordar estos objetos no es simplemente hablar de trastos viejos, es invocar a las personas que nos enseñaron a vivir con poco y a amar con mucho. Acomódese conmigo porque nuestro primer recuerdo nos lleva directamente al corazón del hogar. Hablamos, cómo no, de la mesa camilla y el brasero de picón. Este invento maravilloso era el verdadero ecosistema de nuestras casas durante los crudos inviernos de aquella época. Bajo las gruesas faldas de paño que llegaban hasta el suelo, se escondía un calor primario y entrañable. El ritual comenzaba temprano, cuando nuestras madres o abuelas encendían el carbón, y a veces arrojaban un puñadito de alucema o romero sobre las brasas para que la habitación entera oliera a campo y a limpio. Con la badila de metal, removían las cenizas con cuidado de no asfixiar el fuego. Todos nos sentábamos alrededor, metiendo las piernas bajo la tela. El contraste era brutal. Tu cara sentía el frío gélido del salón, pero tus pies estaban en el paraíso. Allí pasábamos horas pelando mandarinas y dejando secar las cáscaras al borde del brasero. Allí hacíamos los deberes, escuchábamos la radio y nos contábamos los secretos. ¿Y quién no recuerda el susto cuando un repentino olor a chamusquina nos advertía de que habíamos acercado demasiado el zapato o la falda a las brasas? Era un calor peligroso, pero era nuestro calor, el fuego que nos mantenía unidos hombro con hombro. Y ahora dejemos la mesa camilla para escuchar un sonido inconfundible. Me refiero a aquel pesado teléfono negro de baquelita. En aquellos años, tener teléfono en casa no era un derecho, era casi un lujo, y a menudo requería meses de espera. Aquel aparato imponente, con su dial giratorio que emitía un sonoro carraspeo mecánico al volver a su posición inicial, era el mensajero oficial de la familia. Llamar por teléfono no era un acto impulsivo, requería marcar número a número, introduciendo el dedo en el agujero correspondiente y esperando pacientemente el retroceso del disco. Las llamadas interprovinciales eran toda una aventura, a veces mediadas por una operadora con la que cruzábamos unas palabras amables. ¿Y qué decir del peso del auricular, que parecía hecho de plomo? Cuando sonaba su estridente campana de metal, toda la casa se paralizaba.
Alguien corría desde el pasillo, porque una llamada podía significar una gran noticia de un familiar lejano, o a veces un aviso urgente. En muchas casas, los padres ponían un pequeño candado en el disco para evitar que los niños hicieran llamadas que engordaran la factura. Era un objeto de respeto, el único hilo invisible que nos conectaba con el resto del mundo. Pise con cuidado, porque vamos a recordar lo que había bajo nuestros pies, el omnipresente suelo de terrazo o las antiguas baldosas hidráulicas. Hoy en día buscamos maderas cálidas, pero en la España de los 60, el terrazo era el rey indiscutible de la modernidad y la resistencia. Aquellas baldosas, con sus pequeños trozos de mármol incrustados, eran absolutamente indestructibles. En los calurosos días de verano, no había mayor placer que quitarse los zapatos y caminar descalzo sobre esa superficie helada que lograba refrescar toda la casa. Pero mantenerlo brillante requería un esfuerzo titánico. Antes de que se popularizara la fregona moderna, nuestras madres pasaban horas frotando con un trapo grueso y un palo, o peor aún, de rodillas. El olor a lejía, a jabón y a cera industrial se quedaba impregnado en el ambiente durante toda la mañana, y nosotros, los niños, teníamos nuestro propio ritual con este suelo. Cogíamos trapos viejos y nos deslizábamos por el pasillo infinito patinando sobre ellos, ayudando supuestamente a sacarle brillo al piso mientras jugábamos. Las canicas rodaban por aquellas juntas de manera perfecta, creando un ruido seco que rebotaba en las paredes de toda la vivienda. Escuche con atención este ruido que seguro le resulta familiar. 2 golpes secos y metálicos que retumbaban en la calle. Era el sonido de la llave inglesa golpeando la bombona naranja. La llegada del gas butano cambió nuestras vidas, sustituyendo poco a poco a las viejas cocinas de carbón económico. El butanero era un personaje vital en el barrio, un hombre corpulento que subía aquellos cilindros pesadísimos, cargados al hombro por escaleras interminables, ya que en la mayoría de los bloques no existía el ascensor. Cuando la llama de los fogones empezaba a languidecer y a volverse amarilla, sabíamos que la bombona estaba en las últimas. Entonces, la volcábamos un poco para aprovechar hasta el último suspiro de gas. Cambiar el regulador o capuchón requería maña y fuerza. Ese chasquido al encajar la válvula seguido de la prueba del olfato para asegurarnos de que no había ninguna fuga, era una tarea de gran responsabilidad. Gracias a aquellas bombonas naranjas que esperábamos con ansiedad, empezamos a disfrutar de la inmensa magia y el lujo increíble que suponía tener agua caliente al instante en la ducha, sin tener que calentar ollas inmensas de agua en los fogones. Volvamos ahora nuestra mirada al rincón más privilegiado del salón. Allí, sobre un mueble dedicado exclusivamente a ella, reinaba la televisión en blanco y negro. Aquel pesado cajón de madera con tubo de rayos catódicos tardaba un mundo en calentarse. Primero se escuchaba el sonido, y muy lentamente, la imagen iba apareciendo desde un punto luminoso en el centro, hasta llenar la pantalla. Por supuesto, solo existía una cadena, la primera, y más tarde aparecería el famoso UHF. No había mando a distancia, así que los más pequeños de la casa éramos los encargados de levantarnos a girar aquella rueda dura que hacía un clac muy sonoro al cambiar de canal. Como la señal era inestable, era común ver la imagen saltando o llena de nieve. La solución tecnológica de nuestros padres consistía en darle un golpe seco y magistral en el lateral o en la parte superior, lo que inexplicablemente casi siempre funcionaba. Además, no podemos olvidar la decoración obligatoria que acompañaba al aparato. Un tapete de ganchillo inmaculado sobre la rejilla de ventilación, coronado por una muñeca vestida de flamenca o un toro de plástico. Aquel televisor reunía a toda la familia a la misma hora para ver los partes de noticias o los programas de entretenimiento, creando un silencio casi religioso en toda la casa. Acompáñeme ahora a la galería, al patio o a la pila de la cocina, donde nos recibe un olor a limpieza pura que ya no existe.
Me refiero al lavadero de piedra estriada y a la imponente pastilla de jabón lagarto. Antes de que las lavadoras automáticas llegaran para aliviar las espaldas de millones de mujeres, lavar la ropa era un trabajo físico agotador que consumía gran parte del día. Aquellas enormes pastillas cuadradas de jabón verde o amarillento eran pura magia. Servían para todo. Para la ropa muy sucia, para los cuellos de las camisas e incluso en algunas casas, para la higiene personal. El ritual consistía en dejar la ropa en remojo, frotar con fuerza sobre las estrías de la piedra o de la tabla de madera, aclarar con abundante agua helada y retorcer las prendas hasta dejar las manos rojas y doloridas. Sin embargo, en medio de aquel tremendo esfuerzo, los patios de luces o los lavaderos públicos se convertían en foros de encuentro. Las vecinas hablaban de ventana a ventana, compartían penas y alegrías mientras el olor a jabón y a ropa blanca tendida al sol inundaba el ambiente. Ese aroma inconfundible a ropa secada al viento es una fragancia de nuestra niñez que ningún suavizante moderno ha logrado igualar jamás. Y hablando de descanso, entremos en los dormitorios para recordar sobre qué dormíamos. Nada de colchones viscoelásticos, ni espumas con memoria. Descansábamos sobre robustos colchones de lana sostenidos por somieres de muelles de hierro que chirriaban con cada movimiento. Estos colchones estaban forrados de una tela a rayas, generalmente rojiza y blanca, o azul y gris, que llamábamos cutí. Lo más fascinante de este detalle no era el colchón en sí, sino el ritual anual que conllevaba. 1 o 2 veces al año venía a la casa el colchonero. Se llevaba el colchón a la azotea, al patio o a la calle, descosía la tela y sacaba toda la lana apelmazada. Con 2 varas de madera, apaleaba la lana con un ritmo hipnótico, levantando nubes de polvo, para que la fibra recuperara su volumen y esponjosidad original. El olor fuerte y animal de la lana de oveja llenaba el aire. Luego volvía a rellenar la funda y a coser los ribetes con una aguja curva enorme. Esa primera noche, tras el apaleo, dormir en el colchón renovado era como dormir sobre una nube inestable y altísima, hasta que con el paso de los meses volvíamos a hundirnos poco a poco en el centro de la cama. Sigamos en la cocina para asomarnos a la ventana. Antes de que los frigoríficos grandes se hicieran comunes en todos los hogares, la conservación de los alimentos dependía de un invento tan sencillo como ingenioso: la fresquera. Era un pequeño armario empotrado en la pared que daba directamente al exterior, protegido por una fina tela metálica para que no entraran las moscas ni los insectos. Aprovechaba las corrientes de aire y la sombra natural para mantener frescos la leche del día, los restos del potaje, un trozo de tocino o la fruta. Este humilde espacio nos obligaba a vivir al día. Las madres tenían que bajar a la plaza, al mercado del barrio o a la tienda de ultramarinos casi a diario, porque no había sitio para almacenar grandes cantidades de comida. Era un modelo de vida basado en la frescura y en el contacto diario con el tendero de toda la vida. Por las mañanas, al abrir la puertecilla de madera pintada de blanco, entraba una corriente de aire frío que olía a los ingredientes de la comida que se iba a preparar ese mismo día. La fresquera nos enseñó que la comida no debía sobrar ni desperdiciarse bajo ningún concepto. Sentémonos a la mesa a la hora de comer. No podemos recordar una comida familiar de los años 60 sin visualizar el resplandor de la vajilla Duralex. De color ámbar tostado o de un verde botella profundo, estos platos, vasos y ensaladeras representaban la modernidad absoluta entrando en los comedores españoles. Nos vendían que eran irrompibles, templados a altísimas temperaturas. Y en gran parte era cierto. Eran platos gruesos, pesados, que transmitían una sensación de solidez. Cuando un vaso Duralex se caía al suelo de terrazo, lo normal era que rebotara un par de veces haciendo un ruido de cristal sordo y macizo, provocando el susto de todos. Pero cuando finalmente se rompía, no lo hacía en grandes trozos afilados, sino que estallaba de golpe en miles de pedacitos pequeños, cuadrados y menos peligrosos que llenaban toda la cocina.
Ver la luz del sol atravesando el agua fresca dentro de uno de aquellos vasos verdes es una imagen que se ha quedado grabada a fuego en las retinas de toda nuestra generación. Fueron los testigos silenciosos de miles de cenas frugales y comidas de domingo en familia. Y precisamente hablando de los domingos, al lado de la vajilla Duralex, nunca podía faltar otro protagonista absoluto de nuestras mesas: el sifón forrado de malla metálica o plástico y la mítica botella de cristal con tapón de porcelana de la casera. En una época donde los refrescos eran un lujo reservado para ocasiones muy excepcionales, el agua carbonatada era la fiesta de los fines de semana. Las pesadas botellas de sifón se rellenaban en las bodegas del barrio. A los niños nos fascinaba apretar el gatillo metálico, muchas veces con demasiada fuerza, provocando que el chorro a presión salpicara todo el mantel de hule y nos ganáramos una buena reprimenda. La casera, con su botella de cristal grueso, se mezclaba invariablemente con el vino peleón para que los mayores pudieran disfrutar de un tinto de verano improvisado, o incluso se nos daba a los niños manchada con unas gotitas de vino dulce. Ese ruido efervescente al servirla, esa chispa en la nariz al dar el primer sorbo, simbolizaba que la semana de trabajo duro había terminado y que por fin estábamos todos juntos compartiendo un momento de alegría y tranquilidad. Si nos movemos hacia la luz de la ventana por la tarde, seguramente encontraremos a nuestra madre o abuela con algo sobre las rodillas: el clásico costurero de madera extensible. Este mueblecito, con su sistema de brazos en forma de acordeón que permitía abrir varios compartimentos escalonados a la vez, era la caja de herramientas más importante de la casa. En aquellos años la ropa no se tiraba porque tuviera un roto. Se zurcía, se remendaba y se heredaba de los hermanos mayores a los menores. Dentro del costurero había un universo fascinante: carretes de hilo de madera, dedales de metal desgastados por el uso, una cajita metálica de pastillas juanola llena de alfileres y botones de todos los colores y tamaños guardados cuidadosamente tras recortarlos de camisas inservibles. Recordamos la imagen de nuestras madres introduciendo una bombilla fundida o un hongo de madera dentro de nuestros calcetines de lana para estirar la tela y poder zurcir los temidos agujeros de los talones. Aquel costurero nos enseñó la valiosa lección de que las cosas rotas tienen arreglo y de que el esfuerzo manual es la mejor forma de cuidar a la familia. Mientras se cosía, de fondo siempre sonaba una voz amiga. Hablo de la vieja radio de válvulas. Aquellos grandes cajones de madera pulida que presidían el salón no emitían sonido de inmediato. Había que encenderlos y esperar a que las lámparas o válvulas se calentaran. Nos fascinaba ver cómo un pequeño cristal redondo en el dial, al que llamábamos el ojo mágico, se iluminaba lentamente con un intenso color verde fosforescente hasta que sintonizaba la emisora. La radio era el teatro de la imaginación. A través de ese altavoz cubierto de tela escuchábamos el parte de Radio Nacional, las inolvidables radionovelas dramáticas como Amarrosa o simplemente María, que hacían llorar a nuestras madres, y el místico consultorio de Elena Francis. Los fines de semana, la radio se llenaba de estática y de la inconfundible voz de Matías Prats, narrando los partidos de fútbol, mientras nuestros padres pegaban la oreja al altavoz entre el humo de sus cigarrillos, celtas o ideales. La radio no nos daba las imágenes hechas, nos obligaba a construirlas en nuestra propia mente, enriqueciendo nuestra fantasía de una manera que la televisión nunca logró igualar. Caminemos ahora por el pasillo y prestemos atención a un detalle táctil y sonoro que hemos olvidado: los antiguos interruptores de luz de porcelana. En las casas más antiguas de los años 60, la instalación eléctrica no iba empotrada dentro de la pared. Los cables cruzaban el techo y las paredes a la vista de todos, trenzados con una cubierta de algodón o seda. Al llegar a la puerta, nos encontrábamos con un bloque redondo y blanco de porcelana fría, con un lazo giratorio o un pequeño botón en el centro. Al encender la luz, se producía un clac rotundo, mecánico,
firme y muy satisfactorio. No había medias tintas, o había luz, o había oscuridad. Las bombillas que colgaban del techo apenas tenían 60 vatios, arrojando una luz amarillenta y tenue que creaba largas sombras en los rincones del pasillo. Aquel sonido seco de la porcelana nos anunciaba que nuestro padre había madrugado para ir a trabajar, o era el ruido que nos daba seguridad cuando nos levantábamos a beber agua en mitad de la silenciosa noche. Dondequiera que usted mirara en el salón de aquellas casas, había un elemento decorativo que lo cubría todo, como una fina nieve blanca. Los tapetes de ganchillo. No existía superficie plana que escapara a la laboriosa intervención de las abuelas. Había tapetes redondos bajo los ceniceros de cristal tallado, tapetes alargados en los reposabrazos del sofá de Sky, tapetes gigantes cubriendo la mesa del comedor, y por supuesto, el innegable tapete sobre el televisor. Se hacían con hilo fino de algodón blanco o crudo, utilizando agujas de metal milimétricas que requerían una vista de lince. Ver a una abuela tejer era ver un prodigio de velocidad y precisión, sacando metros de encaje de una pequeña bola de hilo. Estos tapetes no eran solo adornos anticuados, como nos parecían a nosotros cuando éramos jóvenes. Eran protectores de muebles que habían costado mucho esfuerzo pagar, y sobre todo, eran el símbolo máximo de una casa cuidada, decente y llena de orgullo humilde. Eran muestras de amor tejidas a mano en largas tardes de soledad y paciencia. A la mañana siguiente, el día en aquellas casas comenzaba con un ejercicio físico y un olor embriagador. Despertábamos con el ruido rítmico del molinillo de café manual, un pequeño artefacto cuadrado de madera con una manivela de metal en la parte superior y un diminuto cajoncito debajo. Preparar el desayuno requería fuerza. Había que sentarse, apretar el molinillo fuertemente entre las rodillas, echar los granos de café torrefacto en la tolva y empezar a dar vueltas a la manivela. El sonido del grano rompiéndose, crujiendo bajo las muelas de hierro, inundaba la cocina. Como el café puro era caro, en casi todas las casas se mezclaba con granos de achicoria, lo que le daba a la bebida un espesor y un amargor muy característicos. Cuando por fin abrías el cajoncito de madera de la base, un golpe de aroma tostado, intenso y reconfortante, te llenaba los pulmones. Ese olor a café recién molido mezclado con la leche hervida que había creado una gruesa capa de nata en el cazo, es el aroma definitivo de las mañanas de nuestra infancia antes de salir corriendo para el colegio. Si abrimos el aparador del salón, que solía estar cerrado con llave, encontraremos la sección de las visitas. Allí brillaba con luz propia la botella de cristal labrado de anís del mono y unas minúsculas copitas redondas de coñac fundador o soberano. Estas botellas no eran para el consumo diario. Se reservaban sagradamente para cuando venía el médico a la casa, el cura de la parroquia o un familiar lejano. Ofrecer una copita de anís y unas pastas secas era la muestra máxima de hospitalidad española. Pero la botella de anís tenía otra función fundamental que todos los niños de los 60 y 70 recordamos. Al llegar las Navidades, cuando se acababa el licor, aquella botella de cristal con relieve de diamantes se convertía en el instrumento musical estrella. Frotando el mango de un cuchillo o una cuchara contra las estrías del cristal, marcábamos el compás de los villancicos junto a la zambomba y la pandereta. El dulce olor a anís estrellado y el tintineo del cristal nos recuerdan las noches buenas más felices y ruidosas de nuestras vidas. Para protegernos del brutal calor del verano, las casas tenían su propio sistema de defensa natural. Las pesadas persianas de esparto enrollables o de gruesas lamas de madera. Cuando llegaban los meses de julio y agosto, las calles se convertían en hornos, pero al entrar en casa se respiraba otro ambiente. El ritual del mediodía consistía en bajar las persianas casi hasta abajo, dejando solo una rendija para que corriera el aire, sumiendo el salón en una agradable y fresca penumbra. Tirar de la cuerda de la persiana requería hacer contrapeso con todo el cuerpo.
y el sonido de las lamas golpeando al bajar resonaba en todo el patio de luces. En muchos pueblos de España, las cortinas gruesas de esparto que colgaban en la puerta de la calle se regaban con agua al atardecer. Al pasar el viento caliente a través del esparto mojado, el aire se enfriaba por evaporación, dejando en la casa un olor a tierra mojada y paja húmeda insustituible. Aquellas casas en penumbra eran el escenario perfecto para las largas e innegociables horas de la siesta. Y para calmar la sed durante esas calurosas tardes de verano, ningún frigorífico de hoy puede competir con el humilde y perfecto diseño de nuestro siguiente invitado, el botijo de barro poroso, ubicado siempre en el rincón más fresco de la casa o en el alféizar de la ventana a la sombra. El botijero solía tener un plato de loza debajo para recoger las gotas. El barro del botijo sudaba, filtrando lentamente el agua hacia el exterior, donde se evaporaba y lograba enfriar el interior de forma milagrosa. Beber del botijo era todo un arte que se aprendía desde pequeño. Había que levantar aquel recipiente pesado con los brazos alzados, apuntar el chorrito fino hacia la garganta sin tocar el pitorro con los labios, para mantener la higiene, y saber respirar por la nariz mientras se tragaba. El agua del botijo no solo estaba fresca, sino que tenía un sabor muy particular, un regusto a arcilla, a cal y a tierra limpia que te quitaba la sed al instante. Compartir el botijo en los días de siega o en las tardes de asfixia era un acto de pura comunión familiar y vecinal. Si levantamos la vista hacia las paredes del salón o de las habitaciones, recordaremos una de las grandes revoluciones estéticas que transformaron nuestras casas en los años 70. El papel pintado. Pasamos de las paredes blancas encaladas o pintadas al temple a cubrir nuestras vidas con patrones geométricos estridentes, psicodélicos o llenos de flores inmensas de colores naranjas, marrones y verdes oliva. La instalación del papel era un evento familiar en sí mismo. Había que hacer una pasta espesa de cola que olía a engrudo químico, aplicarla con grandes brochas y pegar las tiras de papel intentando desesperadamente que los dibujos encajaran a la perfección, frotando con un trapo para quitar las burbujas de aire. La textura del papel solía tener un relieve aterciopelado que los niños acariciábamos sin parar. Aquellos papeles pintados hacían que el salón pareciera más pequeño y abigarrado, pero le daban una calidez y una sensación de modernidad que nos hacía sentirnos como en una película moderna. Era la decoración de una clase media emergente que quería llenar su casa de color y esperanza. Y finalmente llegamos al último objeto, el que le prometí al principio, el verdadero tesoro que guardaba el alma de nuestra casa. Hablo del pesado álbum de fotografías familiares de tapas de cartón duro, en una época donde las fotos no se hacían a diario con un teléfono. Cada imagen era un momento histórico que había costado dinero revelar. El álbum tenía páginas gruesas de cartulina negra o sepia, y cada foto en blanco y negro, con sus bordes dentados, estaba sujeta por 4 esquineras adhesivas diminutas. Entre página y página había un delicado papel de seda o papel cebolla que crujía suavemente al pasarlo y protegía las imágenes de la humedad. Sacar el álbum los domingos o cuando venían visitas era un acto casi reverencial. Nos sentábamos juntos, frotábamos el papel de seda y nuestros abuelos nos contaban quién era aquel tío lejano o aquel niño vestido de marinero. A través de ese álbum entendíamos de dónde veníamos. No eran archivos digitales olvidados en una nube, eran pedazos de vida físicos, tocados y acariciados por manos que hoy ya no están. Era el libro más importante de nuestras vidas. Al cerrar este viaje por los recuerdos de nuestras antiguas casas españolas, nos damos cuenta de una verdad profunda. En realidad, no echamos de menos el frío del terrazo, ni el peso del teléfono, ni el esfuerzo de lavar a mano. Lo que verdaderamente añoramos es la forma en la que esos objetos nos obligaban a relacionarnos. Extrañamos el tiempo que pasábamos juntos alrededor de una mesa camilla, esperando pacientemente, colaborando,
mirándonos a la cara y compartiendo lo poco que teníamos con una alegría inmensa. Aquellos objetos son el reflejo de nuestra juventud, de nuestros padres llenos de vida y de unos abuelos que nos enseñaron a valorar cada pequeño detalle. Si este paseo por la nostalgia ha tocado su corazón y le ha hecho revivir el olor y el calor de su infancia, le pido que se suscriba al canal y nos deje un me gusta, porque este espacio está hecho para recordar juntos todo lo que fuimos. Y ahora, me encantaría leer su historia. Dígame, de todos estos objetos, ¿cuál es el que le trae las lágrimas o la sonrisa más grande al recordarlo? ¿O qué otro detalle inolvidable había en su casa de los años 60 que hoy hemos olvidado? Por favor, déjeme su recuerdo en los comentarios, será un honor leerle.